saben que es una forma chévere que desarrollemos también la parte de aprendizaje. Entonces, no me voy a extender mucho en conceptos, sino que quiero es que ustedes participen en la charla. Si hay, Juan, yo no sé si de pronto tú puedes, si hay preguntas en el chat, si me puedes ir contando porque yo no puedo ver el chat. Si son tímidos y prefieren escribir en el chat, escriban en el chat. Si quieren abrir micrófono y hablar en hacer la pregunta, también son bienvenidos. Como quieran, lo que los invito es a que participemos. Entonces, el caso clínico, a pesar de que de pronto de una forma más básica podríamos empezar a revisar el enfoque inicial de neuroinfecciones, que fue la invitación inicial que me hizo Juan José, les quise traer un caso muy interesante para que ustedes también entiendan que cuando hablamos de infecciones del cerebro, básicamente podemos hablar de infecciones en cualquier parte de esa estructura del sistema nervioso, tanto central como periférico, y es uno de los mensajes que siempre manejamos cuando estamos en revista. O sea, el cerebro no es diferente a ningún otro órgano que ustedes tienen en el cuerpo. Y si estamos hablando de infecciones, pues la infección le puede dar a los nervios craneales, la infección le puede dar a las meninges, la infección le puede dar al parénquima cerebral, a la médula, al nervio periférico, a la raíz, al músculo. Entonces, esto nos invita a pensar de estos fenotipos clínicos que podemos tener y también el enfoque que le vamos a dar. En esta oportunidad les voy a compartir un caso, pues ya ustedes están viendo el tema de una vasculitis infecciosa, pero antes de ponernos a hablar de la teoría, mostremos y miremos el caso. Esto es un paciente que nos llega al Simón. No sé si a forma de encuesta podemos hacer, ¿cuántos de ustedes ya han rotado por neurología, chicos? Más o menos, un estimado para conocer mejor mi audiencia. ¿Qué dices, Juanjo? ¿Cuántos más o menos? De los que conozco creo que hay unos pocos, pero no sé si los demás ya rotaron por neuro. No estoy Ok, seguro. listo. Sí, chicos, lo que les estoy hablando, si está muy confuso o algo, me preguntan y yo con mucho gusto les vuelvo a repetir. Listo, entonces, esto es un hombre que nos llega, un hombre de 47 años, zurdo. Él venía de Barranquilla, estaba viviendo aquí en Bogotá en el último año, de forma súbita, que es algo muy importante. O sea, él está perfecto, él es peluquero, estilista, y estaba perfecto, y de repente hace un episodio de pérdida de tono postural, ¿sí? Que dura menos de un minuto, hace un síncope. Y después de que hace el síncope, cuando recobra conciencia, el paciente estaba con una hemiparesia densa derecha. Recuerden que cuando hablamos en neurología de hemiparesia densa derecha, esto no quiere decir que sea muy severo el cuadro de paresia, sino que está comprometiéndome cara, brazo y pierna. ¿Listo? O sea, tenemos una debilidad facio-brachiocrural, y eso es lo que usualmente denominamos como una hemiparesia densa. Además de esa hemiparesia densa, el paciente también estaba disártrico. Como antecedentes de importancia, era hipertenso, venía tomando los sartán cada 12 horas. Y en la revisión por sistemas llamaba la atención que había tenido una pérdida no cuantificada de peso en los últimos 6 meses. A pesar de que tenía esta pérdida cuantificada de peso, no cuantificada de peso, no refería a fiebre, no habían síntomas respiratorios ni tampoco síntomas gastrointestinales. Al examen general, en ese momento lo que nos llamaba la atención es que tenía múltiples adenopatías palpables en cuello, las cuales eran no dolorosas. Y el examen neurológico, para los que ya rotaron por neurología, siempre que identificamos que un paciente tiene un evento neurológico agudo, y por eso la palabra súbito es tan importante, recuerden que lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que no esté cursando con un accidente cerebrovascular. Y en ese contexto de accidente cerebrovascular, recuerden que para nosotros los neurólogos el tiempo es cerebro. Entonces vamos a activar algo que se llama el código ACV, que es una emergencia que afortunadamente en este momento funciona pues en muchos hospitales de nuestra ciudad. Entonces, tal como
como lo mostraban sus síntomas, esta paciente llega a urgencias con esos síntomas súbitos. Ya les voy a mostrar los tiempos de ingreso, por lo cual se activa un código ACV. En ese momento, nosotros cuando evaluamos un código de accidente cerebrovascular, hacemos el cálculo de una escala que se llama la escala de NIHS. Esa escala del NIHS, que es la escala del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y por eso son sus siglas en inglés, el National Institutes of Health, de ACV, ¿sí? Nos da unos números que dependiendo entre más alto sea ese NIHS, pues probablemente más grande va a ser el infarto, pero hay que recordar que este NIHS solamente me está evaluando o está diseñada para evaluar infartos de un territorio específico a nivel cerebral. No sé si alguno de los que ya roto por neurología recuerdan qué territorio específico es el que nos está evaluando el NIHS. La cerebral media. Eso, perfecto, Angie, muy bien. Entonces, como estamos, o sea, la cerebral media, que digamos es el vaso que con mayor frecuencia se ocluye a nivel cerebral, vamos a ver si de repente este paciente tenía síntomas o no tenía síntomas de este territorio. Entonces, ese NIHS nos daba de 11 puntos. Esos 11 puntos estaban dados precisamente por el déficit que les estoy mostrando en el examen neurológico, por la menopsia homónima, por el facial central que tenía, por la hemiparesia derecha y también la hemipoestesia. Como estábamos en código ACV, pues lo llevamos a TAC de cráneo, ¿sí? En esta imagen de TAC, ¿ustedes están viendo mi cursor? Si yo les señalo bien o no ven. Sí. Sí, listo, perfecto. Entonces, inicio los síntomas 9:30 de la mañana, llega el servicio de urgencias a las 10:30 de la mañana. Ustedes saben que cuando nos llega urgencias, hay un neurólogo en urgencias, lo ingresamos inmediatamente para toma de imagen. En esta imagen, recuerden que los síntomas del paciente, ¿de qué en mi cuerpo son? Derechos. Derechos, ¿cierto? Entonces, si los síntomas del paciente son del hemicuerpo derecho, ¿yo en qué parte de esta imagen debería estar buscando las alteraciones en la señal? ¿Derechos o izquierdos? ¿Qué opinan? Izquierdo. Izquierdos, ¿cierto? Recuerden que en el cerebro la mayor parte de las vías se van eventualmente a decusar. Entonces, para explicarles, esto es una tomografía, digamos, van a ver que la señal está un poco distorsionada, pero eso es porque hicimos algo que se llama hacer el ventaneo para, ya les voy a mostrar qué es lo que estamos buscando acá. Entonces, esto es un TAC, ¿sí? Es una tomografía de cráneo simple. Yo aquí lo que estoy buscando, la razón por la cual hacemos un TAC apenas llega el paciente en código ACV es para descartar que esto no sea por sangrado y para ver que no haya un infarto establecido. La probabilidad de que haya un infarto establecido con 1 hora de déficit de síntomas es muy baja, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a buscar es que no hayan signos tempranos de esa isquemia. Y los dos cortes que les estoy poniendo aquí son los cortes que uno hace para hacer el cálculo de la escala, de una de las otras escalas que utilizamos, que es la escala de Aspects. Esa escala de Aspects la utilizamos para más o menos estimar el tamaño del infarto, porque sabemos que a escala de Aspects, que sería 10 de 10 puntos, lo que sería perfecto en territorio de arteria cerebral media, nos indicaría que ese ataque está normal. Sin embargo, ya alguien lo mencionó, los síntomas del paciente son derechos, ¿sí? O sea, tiene un facial, tiene una hemiparesia derecha. Yo esperaría encontrar alteraciones a nivel de hemisferio izquierdo. Recuerden que estamos viendo aquí las cosas al revés porque la imagen se toma desde los pies del paciente. Entonces, lo que para uno sería la parte derecha, pues realmente es la parte izquierda del cerebro del paciente y viceversa. Y si ustedes le ponen fe a la imagen, se van a dar cuenta que si la ínsula del lado derecho, yo alcanzo a ver aquí la corteza, si la ven bien dibujada, esa es la razón por la cual hacemos el ventaneo, porque queremos ver cómo está esa diferenciación córtico-subcortical, o sea, que la corteza se vea brillante y la sustancia blanca se vea más oscurita. Cuando tenemos signos tempranos de isquemia, eso es lo primero que se va a perder, esa diferenciación córtico-subcortical. Si nosotros ya viéramos el infarto, pues ya que, ¿no? Eso no nos sirve. Pero esos son los signos tempranos que usualmente están buscando la imagen. Y si ustedes comparan esta ínsula derecha con esta ínsula izquierda,
ustedes se dan cuenta que esta ínsula izquierda está un poco diferente, ¿cierto? Y además aquí en esta sección, esto es M2, en ese territorio arterial cerebral media también hay un poco de esa pérdida, de esa diferenciación córtico-subcortical. Si nos vamos más arriba, vemos que en estas otras áreas de corteza en territorio arterial cerebral media, realmente uno alcanza a ver la corteza y ve aquí la sustancia blanca, o sea, no ve esa pérdida, esa diferenciación, por eso no le vamos a dar más puntos o vamos a quitarle puntos a ese aspecto que estamos haciendo. Con eso, entonces, quitamos un punto por ínsula, quitamos un punto por M2 y por eso tenemos un total de 8/10. ¿Eso qué me indica? Que en un paciente con unos síntomas agudos, ¿sí? En el cual estamos pensando que esto es una ACV, ya sabemos por imagen que no es un ACV hemorrágico. Ahí entonces, ¿qué sería lo que ocurriría terapéuticamente a continuación? Alguno de los que ya han rotado por neuro. Trombólisis. Vamos a trombolizar, ¿cierto? ¿Todos trombolizarían a este paciente? ¿Alguno no trombolizaría a este paciente? Si no hay contraindicación de trombolizar, yo lo haría. ¿Qué otras contraindicaciones quieres saber? Yo soy la paciente, yo te digo si las tiene o no las tiene. Bueno, ahí sí se me sale un poquitico, a ver si me acuerdo bien de eso. Entonces, el hecho de que pues ya haya tenido dosis de trombolizante pues anteriormente. 1, Que 2, tengas como ACV reciente, ¿ok? No tenía ACV o bueno, reciente, o un Daniel. infarto, por ejemplo. Un infarto que haya necesitado trombolizar. No, tampoco. Mm, anticoagulación. No, previamente sano, lo único es que tomaba losartán porque era hipertenso. Vale. Historial de cáncer. De cáncer, eso es relativo, ¿no? Eso es como por si no hay metástasis por ahí, Sí. pero tenemos solamente en revisión por sistemas que venía perdiendo peso no cuantificado y tenía unas adenopatías cervicales. Mm, bueno, creo que VIH se sale de esas pausas, es de ese, ¿qué? Esa pausa, mejor dicho, antes Ajá, de poner la trombolisis, pero pues no estaría mal sospecharla. ok, Em, perfecto. ¿Qué Sobre más todo porque iba le a decir? estaba dando la charla a la neuroinfectóloga. Ay, sí, por favor, gracias. Em, Se me está saliendo una. Pues hipertensión, ¿no? ¿Cómo está la tensión arterial? Creo que estaba normal, ¿no? Ya te muestro, pero no, la hipertensión no va a ser contraindicación. Realmente recuerden, chicos, y esto es una cosa súper importante. Cada vez que nosotros nos hacemos una pregunta y cada vez que dudamos en la respuesta, eso es hacernos una retroalimentación positiva todo el tiempo de las cosas que tenemos que ir a buscar. Tú nos mencionas, Daniel, lo de la atención. Muchas veces uno mezcla como los conceptos, o sea, las contraindicaciones puras, si tú tienes un ACV hemorrágico, listo, yo no lo voy a trombolizar, por eso estamos viendo el ataque de entrada, ¿cierto? Esa es la principal contraindicación. Las otras es que ustedes tengan una ACV que ya esté por fuera de ventana y ustedes ya vean un infarto que está instaurado, que ya sea grande, o sea, que tengamos un aspecto muy bajo y que a su vez en ese momento que podamos hacer, por lo menos tengamos a la mano herramientas, otras herramientas más avanzadas de imagen como perfusión, veamos que ya no hay tejido que salvar, ¿sí? Un paciente que tuvo una ACV hace 4 días y les llega a ustedes con el déficit y tienen ustedes la herramienta, por lo menos en la Santa Fe, que se pueda hacer perfusión, no hay nada que salvar, pues yo a ese paciente no le voy a poner trombolisis. Luego de las horas empieza a ser ya un poco discutido, a pesar de que ustedes saben que por guías se tromboliza en las primeras 4.5 horas de inicio de los síntomas, ¿sí? Hay situaciones especiales, por supuesto, sobre todo cuando estamos enfrente de oclusiones de vasoproximales. Pero esto para decirles que en el caso de este paciente, al menos de entrada no hay una contraindicación para trombolizarlo. Teníamos unos muy buenos tiempos, o sea, en ese momento estábamos a 1 hora y básicamente 15 minutos del inicio de los síntomas, por lo cual lo llevamos efectivamente a trombolisis. Nosotros dentro de nuestro protocolo de manejo de ACV, a todos los pacientes que entran a código ACV se les hace angiotac, independientemente del aspecto. Y yo les voy a contar que en el angiotac de este paciente no había oclusión de vaso proximal,
¿Qué es oclusión de vaso proximal? Que ustedes, o sea, que las carótidas no estén ocluidas, que ustedes no tengan un trombo aquí en emergencia de arteria cerebral media, de derecha ni izquierda, o en la bifurcación. Ustedes están viendo también aquí la basilar, las posteriores también se ven ahí dibujadas, pero no sé si hay algo que les llame la atención de estas arterias. ¿Cómo se están viendo esas arterias? Las arterias normales, si están viendo ustedes aquí la imagen que les estoy mostrando aquí a la derecha, miren las arterias normales uno como las debería ver, lisitas, ¿sí? De hecho, este paciente, a pesar de que es hipertenso, miren que aquí en sus carótidas no tiene plaquitas de ateroma ni nada. O sea, su circulación extracraneal se ve muy limpia, pero no sé qué opinan de cómo les parece que se ven estas arterias. Como tortuosas ¿Les y con... llama algo la atención? Ajá. Te llama la atención la tortuosidad, ¿cierto? Sí. ¿Algo más? No sé si alcancé a ver como el patrón arrosariado, creo que. Ajá, muy bien, Angie. Entonces, ustedes ven que uno podría decir, bueno, de pronto esto es un área de estenosis intracraneal y aquí yo tengo el calibre normal, pero lo que nos llama la atención es que vemos que hay zonas donde de pronto el calibre está estrecho y hay zonas normales y otra vez estrecha y otra vez está normal y otra vez estrecha. Y esto no solamente ocurre en un lado, miren el otro, está normal, se estrecha, está normal, se estrecha. Aquí también incluso se alcanza a ver, ¿sí? Se estrecha, normal. Aquí no está normal, esto es también muy arrosariado. Incluso si ustedes ven aquí la razón también por la que les pongo aquí en circulación posterior, si ven que se ve como si fueran estas salchichitas, ¿sí? Que ese no es el término semiológico para utilizarlo. El término semiológico para hacer mención a estos hallazgos imagenológicos es lo que dijo Angie, y se ven como el arrosariamiento de esas arterias. Entonces, podría uno encontrar esto en una persona que tenga una carga de enfermedad de ateroma muy alta, ¿sí? Que tenga unas arterias muy enfermas intracraneales. La respuesta es sí, porque ustedes de pronto en medicina interna lo ven con más frecuencia o lo tienen como más fresco. Es lo que pasa también con el corazón, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Pero lo que la llamaba la atención es que, porque esas arterias intracraneales se ven así, pero las extracraneales se ven sanas, ¿sí? En un paciente que igual tiene 45 años. ¿Ustedes recuerdan cuál es el corte para hablar de ACV en paciente joven? El corte de edad. 50 años. Sí, ahí en la literatura dice 50, otros dicen que es 55, pero pues 47 realmente está en ese grupo, si están de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un paciente hombre, ¿sí? Que está cursando con un accidente cerebrovascular, o sea, un evento agudo, isquémico, con unos hallazgos, ¿sí? Que pues son bastante llamativos. Una ACV en paciente joven. Nosotros por protocolo, o sea, ustedes cuando roten por neurología se van a dar cuenta que uno cuando llega un paciente, ya digamos, en este momento la parte aguda la manejamos. Este paciente lo trombolizamos y lo llevamos a la unidad de cuidado intensivo. Pero siempre tenemos que estar buscando la causa de ese ACV. ¿Para qué buscamos la causa de ese ACV? Para ver si podemos mitigar el riesgo de que esto vuelva a suceder, buscando causas que de pronto pues lleguen a ser modificables. En él tendríamos factores de riesgo que son modificables para ACV. Dentro de lo que les mencioné es un hombre de 47 años, hipertenso. ¿Tendría factores de riesgo de ACV de entrada? La hipertensión. La hipertensión, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante porque uno también tiene que aprender a buscar lo común. Recuerden que a veces de los errores que tenemos en el pensamiento es porque a veces estamos pensando siempre en las cebras. Y obviamente yo les voy a mostrar un caso de una cebra, pero no quiero que para casa nos llevemos que esto es el escenario más común el que van a encontrar. Entonces, el paciente de entrada tenía factores de riesgo cardiovasculares, era hipertenso. Sí, yo no les di el peso, pero tal vez tenía un poco de sobrepeso.
pero seguía siendo un paciente joven y aquí pues tenemos un angioTAC que nos llamaba la atención, que tenía múltiples zonas de arrozamiento que no sabíamos si era vasculítico o de vasoconstricción. Dentro de esa pesquisa entonces pedimos exámenes. De esos exámenes nos salió de forma sorpresiva una BRDL que estaba reactiva en suero con 128 diluciones, un VIH que también salió positivo y pues más adelante tuvimos una carga de un conteo de CD4 de 301. Cuando yo era residente, chicos, por la población que veíamos en la Santa Fe, muy probablemente, muy rara vez veíamos un BRDL reactivo. Incluso en algún momento yo pensaba es como por qué debemos pedir el BRDL como parte de la pesquisa vascular que hacemos en los pacientes. Ya ejerciendo con otra población, nos damos cuenta que hay mucha prevalencia de estas enfermedades infecciosas que incluso muchas de las veces yo creo que pasan subdiagnosticadas por muchos años porque ellas también pueden de alguna forma de ser muy silentes. ¿Ustedes saben qué es un BRDL? ¿Qué prueba es esa? La prueba no treponémica de sífilis. Entonces recuerden que hay unas pruebas que van a ser treponémicas, otras pruebas que no van a ser treponémicas. Las que no son treponémicas quieren decir que no están detectando solamente exclusivamente la bacteria, ¿no? La espiroqueta. Entonces hay que tener cuidado también con la interpretación a veces de estas pruebas que no son treponémicas, que es lo que a veces sucede con este BRL, porque también pueden estar positivas en otras enfermedades. En el embarazo la puede positivizar, algunas enfermedades reumatológicas también la pueden positivizar, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la prevalencia de la enfermedad en el medio donde uno esté trabajando, en ocasiones la tamización se hace de entrada con la prueba treponémica y después eventualmente se le hace la no treponémica, que era lo que sucedía con el protocolo de la Santa Fe. Entonces, en la Santa Fe, de entrada se piden anticuerpos contra treponema, ¿sí? Que sería una de las treponémicas que se hacen, y después se confirma con alguna de estas no treponémicas. El VIH, digamos, ¿había alguna razón por haber sospechado el VIH en este paciente? Lo único sería que estamos enfrente de una CB de paciente joven, ¿sí? Obviamente cuando el paciente llega en código ACV, uno de entrada no va a estar exhaustivamente viendo si tiene adenopatías cervicales, pero ya como parte de esa pesquisa y el examen ya más acucioso que se hace después en la UCI, esto sí se notaba, él ya diciendo también que ha perdido peso, notábamos esas adenopatías cervicales. Como sale una serología positiva en suero, entonces debíamos hacer una punción lumbar que se hizo al día 2 de estancia hospitalaria. Y ese líquido cefalorraquídeo tenía 6 leucos, de esos 6 leucos la mayoría eran neutrófilos, tenía glucosa en 40, que a pesar de que no teníamos ahí la glucosa sérica, es una glucosa que está relativamente baja, unas proteínas que estaban en 93, entonces estaban elevadas. La tinta china fue negativa, en el GRAM no se apreciaban microorganismos, pero la BRL fue reactiva. Desafortunadamente en ese momento no tenemos el reporte de las diluciones en ese líquido cefalorraquídeo. El antígeno de cripto fue negativo y el FilmArray también fue negativo. ¿Alguien recuerda cuántos leucos uno debería esperar tener en líquido cefalorraquídeo? ¿Cuánto sería lo normal? Hasta 5. Hasta 5. ¿Alguien además de Angie tiene algo más por decir? También recuerdo que era como de 3 a 5. Entonces recuerden, digamos, va a haber la literatura les puede llegar a hacer una diferencia, pueden a veces hablar algunos autores que hasta 10, pero la mayoría es hasta 5 y ese es el número mágico. Quiere decir que si la literatura nos dice que es hasta 5 y tenemos 6, pues allá hay algo que no está bien, ¿sí? Y lo otro también es que hay algunos autores incluso que dicen que uno no debería por qué tener neutrófilos allá metidos en el cerebro. Y pues estos 6, la mayoría eran neutrófilos. Entonces, a pesar de que no es una pilocitosis severa,
que ustedes esperarían ver una meningitis bacteriana, si no estamos hablando de que hay 1000, 2000 leucocitos en líquido. Si hay, pues está por lo menos encima del valor normal, pero lo otro también es que si tiene una hiperproteinorraquia, es como llamamos el aumento de esas proteínas en líquido cefalorraquídeo. Y encima de eso, o sea, tenemos un líquido cefalorraquídeo anormal y tenemos la prueba confirmatoria en líquido también reactiva. Entonces, teniendo enfrente este escenario clínico donde un paciente nos hace una ACV, ¿sí? Tienen ustedes una serología positiva en suero, hacen una punción lumbar, tienen un líquido cefalorraquídeo anormal, con una confirmación de una prueba no troponémica en líquido. Digamos que en este momento estamos enfrentándonos a un caso de ¿qué? ¿Cuál sería el diagnóstico? Neurosífilis. De una neurosífilis. ¿Sabes qué tipo de neurosífilis, Daniel? No, perdón, pero eso sí tiene sus fases, si mal no me acuerdo. Tal vez te refieres a eso. Ya les voy a mostrar esto en una gráfica mejor porque es uno de los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven para la casa después de este caso clínico, es que no todas las neurosífilis quieren decir que es una demencia, ¿sí? Al treponema pallium le encanta el cerebro y a él le encanta el cerebro, entonces él va y se mete al cerebro muy tempranamente. Si nuestro sistema inmunológico es competente, el sistema inmunológico lo va a sacar. Pero si nosotros no tenemos un sistema inmunológico competente, lo que va a suceder es que él se va a empezar a replicar en el sistema nervioso central. Entonces, una de los puntos claves de recordarnos que les voy a mostrar yo aquí en esta gráfica es que si bien nosotros pensamos en neurosífilis cuando tenemos esta manifestación que el término es paresis general, que es cuando el paciente tiene esta demencia, que en ocasiones puede empezar a confabular, que tiene ilusiones tiene un discurso como grande, hiperbólico, o el tabes dorsal, que es lo otro que ustedes le dicen tabes dorsal, cualquier examen ustedes dicen de una vez neurosífilis, ¿sí? Está el paciente ahí atáxico. Pero es recordar que también esta infección del sistema nervioso central puede ser asintomática por mucho tiempo, ¿sí? O incluso manifestarse como una meningitis. O en la mayoría o sea, en un buen porcentaje, presentarse como una sífilis meningovascular. Y esta sífilis meningovascular hace alusión a la alteración vasculítica que va a generar el treponema pallium. Esta alteración vasculítica puede ser de grande vaso, puede también ser de pequeño vaso, y por eso hay pacientes incluso que debutan con mielopatías, o sea, no con TAVES, con la ataxia sensitiva, sino con mielopatías por sífilis de forma temprana, porque también puede haber isquemia por estas vasculitis a nivel de médula. Digamos que son casos que son un poco menos raros, pero ya pues en nuestra población también tenemos casos de estas mielitis por neurosífilis. Entonces, uno de los grandes mensajes de este caso es que la neurosífilis no solamente es tardía, ¿sí? La neurosífilis puede ocurrir tempranamente en el paciente infectado. Cuando ocurre tempranamente puede ser asintomática, que ocurre en un buen porcentaje de los pacientes. Nosotros en nuestro programa vemos muchos pacientes con VIH y por eso tenemos la obligación de cuando llegan con un VIH, independientemente de sus CD4, porque la sífilis es una de esas infecciones que no se considera una infección oportunista. La sífilis le puede dar a cualquiera. Entonces, no por tener neurosífilis yo tengo que asumir que los CD4 están por debajo de 200. Cuando el paciente tiene neurosífilis y cuando hacemos la prueba no treponémica en suero, que el paciente tiene VIH y tiene más de 32 diluciones, nosotros por protocolo tenemos que hacer punción lumbar. La razón de eso, la mayoría de estos pacientes van a llegar a ser asintomáticos y nosotros, si no hacemos la punción lumbar, no estamos detectando a tiempo la presencia de esa neurosífilis. ¿Listo? Entonces, finalmente, el diagnóstico de este caso, ¿cuál fue? Pues teníamos un ACV agudo, sí, teníamos un ACV agudo. ¿En qué territorio? Territorio de arteria cerebral media izquierda, como bien lo dijo Angie. Cuando ustedes están rotando por ACV, hay muchas clasificaciones para tratar de entender cuál es la etiología de ese ACV, y una de las que se utiliza es la escala de Toast, y en esa escala de Toast, digamos, en este caso, ya que teníamos
una serología positiva con un líquido con una serología positiva, lo clasificamos como una ACV de otra causa determinada, en este caso por una neurosífilis en estadio con una sífilis meningovascular. Teníamos un VIH que estaba pues recién diagnosticado sin tratamiento, con no sé, 4 en 304, y además teníamos un paciente con hipertensión arterial. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso de eso, la pregunta es, ¿cuándo voy a sospechar yo una ACV? Va a ser de etiología infecciosa, recordando que son realmente casos que son muy raros. ¿Qué exámenes deberíamos pedir cuando estamos sospechando que una ACV tiene causa infecciosa? La tercera pregunta, que incluso era algo de lo que les estaba hablando Daniel, es si de entrada vamos a contraindicar la trombolisis porque estamos sospechando que esto puede llegar a ser infeccioso. Y ya más adelante vemos si es necesario desde el punto de vista sistémico, si estoy hablando de que tenemos un diagnóstico de una vasculitis probable, si vamos a tener que darle esteroides eventualmente a ese paciente o no. De esto que me interesa, les pongo este primer cuadro, y es que cuando ustedes buscan la literatura de vasculitis infecciosas o de ACV de causa infecciosa, pues ustedes, la mayoría de estos artículos son escritos por profesores de Estados Unidos. Este artículo que les muestro, esta cajita, es un artículo escrito por la doctora Coyle, que es una neuroinmunóloga que trabaja en NYU, y es la que siempre hace el capítulo de vasculitis infecciosa. Y ella en su capítulo de vasculitis infecciosas pone que los 3 ítems que ustedes los debe hacer sospechar una vasculitis infecciosa es esto que les voy a leer. Pero yo les pongo el interrogante ahí al lado, es porque lo que ella nos está haciendo alusión es cuando uno sospecha vasculitis del cerebro, pero no infecciosa necesariamente. ¿Qué me dice, qué me habla o qué clínica me habla a mí de vasculitis en general del cerebro? Sí, no vamos a hablar de infecciones. Vasculitis en general. Paciente que llega con cefalea y que está como encefalopático. Eso igual pueden ser muchas cosas, pero ella dice que el paciente le llega con encefalopatía y tiene cefalea, vea que no sea por vasculitis. Si el paciente tiene lesiones intracraneales, sí, además de cefalea, y eso ustedes pensarán también muy en específico, pues una lesión intracraneal pues puede ser un tumor, sí, y pues si el tumor le da dolor de cabeza, pues sí puede ser. La tercera es que dice que tenga un cuadro atípico de esclerosis múltiple recaída remisión. Entonces, esto me parece incluso aún más confuso porque quiere decir que tengo que yo estar pensando en una enfermedad que es desmielinizante para poder estar pensando en una vasculitis. Si bien hay algunas vasculitis que sí se van a confundir con enfermedades inflamatorias del cerebro, ¿sí? Me parece es muy llamativo que esa sea la descripción de la clínica que deben tener sus pacientes con vasculitis infecciosa. En desacuerdo con eso, entonces hay otro artículo de revisión en Lancet del 2014, o sea, hace 10 años, que ni siquiera me enfoca al paciente como vasculitis infecciosa, sino que me habla cuándo pensar en una ACV de causa infecciosa, que de pronto era la pregunta inicial que teníamos con este paciente. Ustedes puede que estén muy jóvenes en este momento, pero pueden recordar por lo que han estudiado, y es que cuando estábamos en plena pandemia en los 90 del SIDA, porque en esa época era casi que todo VIH-SIDA, la mayoría de pacientes, o incluso cuando ustedes ven películas donde se habla de VIH-SIDA, ustedes lo que veían era pacientes con enfermedades oportunistas, ¿sí? Digamos que cambia un poco la epidemiología de las complicaciones neurológicas con los años cuando empieza a haber tratamiento antirretroviral y no necesariamente lo que vemos pues, en nuestro ambiente. Desafortunadamente, los pacientes que llegan a nuestros servicios con nuestro servicio con VIH todavía son aquellos pacientes como si estuvieran llegando en los 90, la mayoría con infecciones oportunistas. Y aquí lo que nos habla es que el ACV, el VIH es un factor de riesgo para ACV. Esto tiene muchas razones de ser. El VIH también genera una vasculopatía, ¿sí? De alguna forma infecciosa. El VIH también genera aterosclerosis o ateromatosis también acelerada. El ACV también puede tener otras comorbilidades por otros virus que también pueden generar síndromes de hipercoagulabilidad, por lo menos con lo que ocurre con la hepatitis C.
En algunas, a pesar de que esto es algo controversial, también se ha asociado a que algunos pacientes con VIH pueden tener transitoriamente síndrome antifosfolípido, esto, digamos, de alguna forma inducido por la infección viral. Entonces, son muchos los mecanismos por los cuales puede llegar a tener una ACV una persona con VIH, y es la razón por la cual ustedes ven que va a ser parte de la tamización que hacemos o en la pesquisa vascular de un paciente joven con una ACV. ¿Listo? Les traigo esos dos números, o sea, en esa época, los 90, usualmente el ACV daba una media de 43 años versus en el 2006, donde se supone que ya estamos en etapa post-tratamiento antirretroviral, vemos que está alrededor de los 48 años, pero sigue siendo ACVs en paciente joven. En esta revisión, o sea, si uno piensa cuándo sospecha uno un ACV infeccioso, pues uno siempre que está sospechando una infección, pues usualmente está pensando que debe haber fiebre, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice esta revisión, o sea, si el paciente está con fiebre y llega con un ACV, pues uno tiene que evaluar que esto no sea origen infeccioso. Y esa, Daniel, sí es una de las contraindicaciones que tenemos para poner trombolisis, porque es que resulta que cuando el paciente llega febril y está focalizado, debemos pensar que no tenga una endocarditis infecciosa. Y el tener endocarditis infecciosa sí es una contraindicación de poner trombolítico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente de los estudios, así sean retrospectivos, esos pacientes casi que hasta un 70% pueden sangrar y eso tiene una mortalidad muy alta. Y es la razón por la cual si les llega un paciente febril focalizado, hasta que no vemos bien cómo están todos los vasos, de pronto ver si es candidato a trombectomía, pero de entrada no lo vamos a trombolizar. Entonces, si hay fiebre, si hay presencia de algún rash, de ese rash sobre todo es pensando en las infecciones por familia de virus de herpes, o que pues el paciente en ese momento esté cursando con una infección y que ustedes lo sepan, ¿sí? El paciente está bacterémico y se les focaliza, ¿sí? Pues de pronto entonces una embolia, un embolismo séptico a cerebro. Nuestro paciente tampoco estaba en esa primera descripción, por lo tanto, de entrada la respuesta es que no estamos contraindicando trombolisis. ¿En qué otros pacientes deberíamos sospechar ACVs de origen infeccioso? Paciente con inmunosupresión. Entonces, la recomendación es que el paciente que llega inmunosuprimido, recuerden que esta inmunosupresión no solamente es por VIH, y recuerden que nosotros ahora, en este momento, tenemos también otras armas que inmunosuprimen bastante, que son los biológicos. Entonces, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes oncológicos que estén inmunosuprimidos por su quimioterapia o por sus monoclonales, cuando les lleguen con una ACV, no dejen de un lado que de pronto esto pueda llegar a ser secundario a una infección. De eso recuerdo un caso muy claro en residencia. Tenemos un paciente, tenía un trasplante renal, estaba inmunosuprimido y él llegó, hizo una clínica súbita, una ACV. Cuando hicimos la imagen, tenía una ACV gangliobasal del lado izquierdo, era una ACV muy pequeño. El paciente llega por fuera de ventana, pues no se ha trombolizado ni demás. Pero resulta que el paciente venía recibiendo tacrolimus, ciclosporina, una cantidad y corticoides de forma crónica. Y con eso decidimos entonces hacer la punción lumbar. Y la sospecha y la sorpresa que tuvimos es que ese paciente tenía un criptococo. Entonces, el ACV que estábamos viendo era por una vasculitis infecciosa de origen, ¿qué? Fúngico en ese momento. Entonces, la indicación siempre va a ser, el paciente está inmunosuprimido, hace un ACV, no nos quedemos tranquilos pensando que es que el paciente es hipertenso, que está gordito, que está con dislipidemia, sino miremos que de pronto no sea la manifestación de una vasculitis infecciosa. Hay una cosa muy interesante en los fenotipos clínicos, que es algo en lo que yo también siempre les hago mucho énfasis cuando estamos pasando revista, y es que entender el fenotipo temporal de la enfermedad nos va a ayudar sí o sí a tener un diagnóstico diferencial. No es lo mismo si a mí me dicen que este paciente hizo estos síntomas súbitamente, como yo les dije al principio, o si me dicen, no, es que el paciente hace 6 meses empezó con una debilidad en el brazo y ahora después en la pierna y ahora como que está hablando enredado. Sí, o sea, el enfoque de etiológico de algo que lleva 6 meses va a ser diferente a algo que lleva 30 segundos de instauración. Una ACV, usualmente, ¿qué fenotipo temporal va a tener?
hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. Agudo. Hiperagudo. Agudo, muy bien, Giancarlo. O sea, incluso uno podría decir más hiperagudo, ¿sí? Hiperagudo quiere decir que se instaura en las primeras 4 horas. Agudo, que se instaura en las primeras 24 horas. Subagudo, que es más o menos de un día a 3 semanas. Y ya todo lo crónico es todo lo que esté por encima de un mes. Entonces, uno esperaría que una ACV pues sea hiperagudo. Una de las claves también clínicas que nos dan es que si el paciente llega con un déficit neurológico, ustedes hacen la imagen y eso se ve como una ACV, pero el paciente no se deterioró tan rápido, sino como que se deterioró un poco, después otro poco, o sea, ese deterioro fue gradual. Esa es alguna de las cosas que también uno podría pensar, que esto no sea como algo infeccioso. Y lo otro es, pues, si ustedes ya tienen una clínica muy florida de neuroinfección, o sea, si el paciente tiene fiebre, signos meningios, pues ustedes ahí es muy fácil, ustedes ahí no van a dudar que hay que hacer una punción lumbar a ese paciente. Pero ya volviendo a nuestro caso, digamos, ¿con qué criterios cumplía él? Que era un paciente, pues, que estábamos dándonos en ese momento cuenta que tenía un diagnóstico de no de VIH, no teníamos de entrada esos CD4, pues además también tenía un BRL que era reactivo, ¿no? Eh, o sea, esta tabla es solamente para mencionarles que son muchos los microorganismos que pueden asociarse a ACV infeccioso. No es porque uno se los tenga que aprender de memoria, porque recuerden que esta información, lo importante es que uno sepa dónde la puede encontrar. Y ustedes, o sea, tenemos el celular casi siempre a la mano y podemos estar buscando también esta información. Pero esto es para darles como globalmente una visión de que estas vasculitis infecciosas o estos ACVs de origen infeccioso realmente pueden ser por muchas etiologías. Giancarlo, Pero una pregunta, ¿levantaste la mano? Sí, claro. en este caso, la prueba de VIH se le tomó al paciente porque era joven en este contexto de ACV o es parte de la pesquisa común en ACV. Es parte de la pesquisa, paciente con ACV, paciente joven con ACV se le toma VIH como parte de la pesquisa. Digamos, a partir de cuál edad yo puedo decir que no le voy a tomar VIH a un paciente con ACV. Esto es una pregunta muy interesante porque es algo que yo discuto constantemente con mis colegas neurovasculares y es porque, digamos, ellos lo toman en el contexto de paciente menor de 55 años, pero nosotros en el servicio tenemos pacientes con diagnóstico de NOVA a los 61, a los 65, no con ACV, ¿sí me entiendes? Me refiero que llegan a la institución porque tienen una neuroinfección y estamos haciendo el diagnóstico en ese momento a los 61. Entonces yo argumentaría que dependiendo, obviamente tú tienes que, o sea, no es que yo le voy a mandar un VIH a todo el mundo porque sí, pero es entender dónde estás ejerciendo. Si tú estás ejerciendo en un ambiente donde la probabilidad pretest que tienes de que la prueba te salga positiva es baja y el paciente no es joven, probablemente no tengas que pedir el VIH, ¿sí? Pero si estás ejerciendo lo que nos pasa aquí en el Hospital Simón Bolívar, con una población donde estamos haciendo incluso diagnóstico tardío de VIH, o sea, tardío me refiero no solo por la enfermedad avanzada, sino en edades avanzadas también, yo creería que debería ser parte de la pesquisa para todos, pero por ahora institucionalmente lo tenemos para pacientes jóvenes, o sea, menores de 55 años. Listo, pero muchas gracias. Daniel. Profe, qué pena, era hablando precisamente por lo que su merced nos decía que contraindicación de trombolisis, pues la presencia del paciente con fiebre. A ver, entonces es como para ya, pues como que me quede clara. Entonces, el problema de que un paciente que tenga fiebre y pues esté haciendo una focalización aguda en el contexto posiblemente de una ACV es por un embolismo, que haya una endocarditis infecciosa que probablemente haga un embolismo. ¿Sí? Ujú. Sí. Mi pregunta es, en el ámbito de urgencias, si podríamos, o sea, me entra ahí pues entonces los criterios de Duke para Ujú. diagnóstico de endocarditis infecciosa. Entonces, si o sea, si puedo como trombolizar luego de haber descartado que tiene
una endocarditis infecciosa por medio de, por ejemplo, sea un ecocardiograma transtorácico o uno transesofágico, pues bueno, ahí sí ya sí tengo la posibilidad de hacerlo en esa ventana de trombolisis. Entonces, como que me genera ahí eso. No es, y tienes, mira, es muy difícil, es muy difícil porque nosotros, o sea, tú te vas a dar, tú te das cuenta, tú sabes, en un código ACV uno toma exámenes sencillos, o sea, nosotros que tomamos en un código ACV glucometría, ¿sí? Se toman los exámenes mientras que se está canalizando, pero no vamos a esperar ninguno de esos exámenes para tomar la decisión de trombolizar, salvo que el paciente venga anticoagulado, ¿sí? Entonces vamos a revisar los tiempos y realmente tomamos la decisión con el TAC y con el angioTAC. Pero si el paciente está con fiebre, o sea, si tú documentas fiebre y la sospecha es que puede haber una endocarditis infecciosa y que esto sea un émbolo séptico o que tenga una de las complicaciones que son estas aneurismas micóticas, tú no puedes trombolizar porque es que si lo trombolizas en ese momento puede haber un sangrado que puede matar al paciente. Lo que no está contraindicado es hacer esto, que esos son reportes de casos nuevamente porque igual este contexto clínico es un contexto que no es el de todos los días, es que eventualmente se podría llevar a trombectomía si el paciente tiene oclusión de vaso grande. Pero tú vas a encontrar reportes de casos en los cuales se trombolizó endocarditis y no pasó nada, la respuesta es sí. Pero por guías, si el paciente tiene sospecha de endocarditis infecciosa, eso es una contraindicación para realizar la trombolisis. Ok, entonces en ese orden de ideas, pues sería como la sospecha de la endocarditis infecciosa, sea por ejemplo las... Ay, es que se me olvida cómo es que se llaman estas manchas. Bueno, o sea, signos clínicos entonces de endocarditis infecciosa No tienes que y... tenerlos necesariamente, Ok, porque entonces... recuerda, bueno, yo no soy internista, pero recuerda que la sensibilidad de todos estos signos y síntomas no es del 100%. Vale, está bien. Entonces, bueno, pues sí, ¿Listo? entonces antes de la endocarditis. Vale, profe, gracias. Sí, o sea, documentan ustedes fiebre, ya les voy a mostrar, es contraindicación para trombolizar. De estos, o sea, digamos, ¿por qué puede llegar a ocurrir una ACV en el contexto infeccioso? Esta primera parte es, hay algunas infecciones que se han asociado con riesgo de ACV posterior. De esas infecciones que se han asociado con ACV posterior, ¿cuál es la infección que no está aquí que es más famosa en los últimos años? Que se asocia con ACV. Recuerden que esta tabla es de hace 10 años, ahí no había ese dicho. Mi profe va a tirar una moneda al aire. ¿COVID? COVID, claro. Entonces, ¿qué veíamos con COVID? El paciente le daba COVID y después hacía eventos trombóticos. ¿No vieron eso? Sí, era lo que se veía. Hacía TEP, sí. Entonces, hay un grupo de infecciones que pueden o sea, digamos, de alguna forma, estoy diciendo mal la palabra, pero ocurre la infección de influenza, la neumonía, y a las 4 semanas el paciente le da una ACV, por ejemplo. No es porque tenga vasculitis infecciosa, sino que puede ser, digamos, la hipercoagulabilidad secundaria a la infección que tuvo, y eso pues fue lo que vivimos en la pandemia. Pueden haber infecciones contiguas al sistema nervioso central que les haga que el paciente después termine con una meningitis y secundaria a una meningitis, pues puede haber una vasculitis infecciosa. La respuesta es sí. Hay pacientes hay gérmenes que ellos per se van a ir a atacar el vaso, como es el caso de los herpes virus. Entonces, la varicela zoster les puede dar vasculitis infecciosa, el VIH, lo que hablábamos realmente también puede hacer vasculopatía infecciosa, la sífilis, como el caso que les mostré, también puede hacer vasculitis infecciosa. Nosotros aquí afortunadamente no tenemos neuroborreliosis, pero la enfermedad de Lyme eventualmente podría llegar a ser vasculitis infecciosa, citomegalovirus y Epstein, y ustedes saben que son gérmenes ya en paciente pues inmunosuprimido. La tuberculosis en nuestro medio es muy importante, porque cuando nos llegan pacientes con VIH en estadios avanzados de la enfermedad y vemos que en cerebro tienen patrón vasculítico, esto es una de las cosas que primero tenemos que pensar, que esto no sea una infección por TB. La neurobrucela, que es una zoonosis, yo creo que nosotros tenemos más neurobrucela de la que creemos, sobre todo porque también tenemos a las afueras de Bogotá, muchos de nuestros pacientes son campesinos que están trabajando con leche, manipulando también cultivos,
y que están en contacto con la bacteria. Solamente que no tenemos disponibles, al menos en el hospital, pruebas serológicas y anticuerpos para probablemente hacer un diagnóstico pues como más rápido. Usualmente hacemos antígenos febriles, pero pues aquí se nos escapa, tiene una sensibilidad muy baja esa prueba. Les hablaba también por lo menos la hepatitis C, que puede llegar a darnos una crioglobulinemia, eventualmente también dar ACV de causa, pues, diría yo también como más para infecciosa. La enfermedad de Chagas, que es una enfermedad también endémica en algunas partes de nuestro país, no porque el Chagas vaya a irnos a hacer vasculitis infecciosa en cerebro, sino porque ustedes saben que va a dar una cardiopatía dilatada, que va a hacer que el paciente también llegue a tener ACVs de etiología cardioembólica, y pues las endocarditis infecciosas, que si es el paciente, o sea, el prototipo de paciente es paciente que llega febril y se focaliza. Esta gráfica ya se las mostré, solamente para recordarles que en el caso de la sífilis la sífilis no solamente tiene que ser sífilis tardía, demencia, tablas dorsales, sino que hay fases asintomáticas o fases de sífilis meningovascular que se nos pueden pasar por alto si no estamos pensando en que esta es la etiología que podemos tener enfrente de nuestra nariz. Les mostraba entonces aquí en la imagen lo que nos decía Angie, que si estábamos viendo ese patrón de rozagamiento. Yo creo que nuestro paciente tenía un patrón más bonito. Esto es una angiografía convencional, esto no es un angiotac, pero ustedes ven efectivamente cómo hay zona sana y después hay una zona donde se disminuye el calibre. Lo que pasa es que nuestro paciente lo tenía casi que pues en todo el territorio, en todos los territorios vasculares, no solamente el territorio infartado. Con imagen, ¿cuándo deberíamos sospechar que el paciente no tenga una vasculitis? Cuando tengamos infartos multifocales. Y esto es un ejemplo de esto. Tenemos acá una resonancia, aquí tenemos la difusión, ¿sí? Ustedes ven aquí en esta difusión, aquí en la parte derecha, hay estos punticos brillantes. Y si ustedes ven aquí en la parte de abajo en el ADC, ven que esos punticos brillantes no se ven ya brillantes, sino que se ven negritos, ¿sí? Entonces tenemos una real restricción a la difusión. Cuando ustedes están en neurología y ustedes estudian territorios vasculares, se van a dar cuenta que este territorio vascular es un territorio limítrofe interno entre territorio de arteria cerebral anterior y media. Pero adicionalmente, el paciente también tenía aquí otro infarto en puente. Si ven que acá está brillante, ustedes aquí ven que está en el grito. Entonces, en este caso tenía infartos de manera multifocal. Este es otro caso de la literatura, este no es el caso de nuestro paciente. ¿En qué otros? Miren, este paciente tenía aquí un infarto talamocapsular del lado izquierdo, pero también tiene una cantidad de infartos a nivel cerebeloso y otros infartos aquí en el puente. Y lo que nos está mostrando acá este angiotac es que hay zonas donde hay lo que se creía que eran estenosis intracraneanas, pero cuando se hacen imágenes más avanzadas, que de hecho David Cuellar me había dicho que ya estaban haciendo el protocolo de imagen de pared allá en la Santa Fe, lo que se busca es ver si esos vasos sanguíneos tienen realce. Entonces, esto es una resonancia, es un T1 con contraste, pero se hace supresión de la sangre, por eso se llama black blood, se suprime la sangre y se suprime el líquido cefalorraquídeo, de tal forma que ustedes lo único que van a ver es el vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo no debería verse así de gordito y brillante. Así de gordito y brillante se ve porque está inflamado. Entonces, es una de las modalidades de imagen que podemos utilizar para ver si hay inflamación del vaso sanguíneo y nos confirma que puede haber una vasculitis. Lo que pasa es que este protocolo, que es el del profesor Wasserman o el Black Blood, no nos confirma que esta vasculitis sea infecciosa. Simplemente nos dice que ese vaso está inflamado y al vaso que está inflamado, ¿cómo se llama? Pues se llama vasculitis. ¿Listo? Cuando uno busca en la literatura cuál es la probabilidad de que un paciente con ACV, o sea, de que una ACV sea de etiología infecciosa, realmente no encuentra muchos datos. Lo que sí encuentra datos es de esos pacientes que tuvieron neuroinfección, ¿cuántos se complicaron con un evento isquémico? Entonces hacen la pregunta es al revés. De esos que nos dice la literatura, hasta un 25% de las neuroinfecciones pueden hacer vasculitis infecciosa como complicación, ¿sí?
No quiere decir que 25% de los pacientes con ACV van a ser infecciosos, sino que aquellos pacientes donde yo diagnostiqué una neuroinfección, hasta el 25% pueden hacer vasculitis infecciosas, sobre todo cuando hay contexto de meningitis bacteriana. Y aquí lo vemos con bastante frecuencia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces van a estar asintomáticos. ¿Qué quiere decir? O de pronto no asintomáticos, sino como va a estar, el paciente va a estar tan enfermo por su meningitis bacteriana y tiene alteración del estado de conciencia, probablemente esté intubado en la UCI, es cuando hacemos la resonancia cerebral que nos damos cuenta que además del realce meningio, tenemos también focos parenquimatosos de realce. Y esos focos parenquimatosos de realce son vasculitis infecciosa secundaria, pues el mismo germen con el que están cursando con la meningitis. La endocarditis infecciosa probablemente es a lo que más le debemos temer en ese momento agudo, primero porque es una patología con alta mortalidad, pero segundo porque nos va a cambiar cómo estamos haciendo ese manejo agudo del paciente. Si el paciente tiene una endocarditis infecciosa, ¿cuándo está en riesgo de hacer ACV o cuándo está en riesgo de hacer embolismos? En los primeros días de la infección. El riesgo disminuye después de las 2 semanas de antibiótico, ¿sí? Puede suceder, sí, pero disminuye con esas primeras 2 semanas de antibiótico. Y usualmente, ¿qué otros factores se asocian a que hagan émbolos sépticos, a que las vegetaciones sean muy grandes? ¿Sí? Por eso incluso parte del manejo es que lleguen a limpiar esas vegetaciones o que se haya empezado también el antibiótico de forma tardía. Nosotros en nuestra casuística de pacientes con neuroinfecciones, digamos hasta el momento bien descritos, tenemos 164 pacientes en total en estos últimos 3 años. De esos 164 pacientes con diferentes tipos de neuroinfecciones, tenemos 4 en los que documentamos embolismo séptico por Staphylococcus aureus en contexto de una endocarditis. Seguro que hay más, que es una de las cosas que es otro de los mensajes que yo les quiero dejar. Muchas veces el paciente no tiene que tener endocarditis, pero sí hace bacteremia y puede llegar a hacer siembras en el sistema nervioso central y estas pasan desapercibidas. Hasta un 70-80% de los pacientes pueden ser asintomáticos de esas siembras que tienen a nivel de cerebro, sobre todo cuando son pacientes con gérmenes multiresistentes. Entonces, si tenemos meningitis bacteriana fúngica tuberculosis, pues ahí no lo vamos a dudar. ¿Sí? Ustedes, en el contexto de tener el paciente con meningitis bacteriana o por cripto, como les mencioné el otro caso del paciente del trasplante renal, o TB, como les digo que nos pasa en nuestro medio, que vemos que llega el paciente con VIH avanzado y múltiples infartos, no solamente nos podemos quedar con el que es VIH, sino pensar que pronto esto no sea otra tuberculosis. Pero, ¿qué sucede cuando el paciente no llega febril o el paciente no tiene VIH, pero digamos tiene alguna de las otras motivos de consulta que yo les mostraba en la otra diapositiva? Entonces, lo que yo les quería aquí es mostrar, digamos, en cuanto a la revisión de literatura, qué exámenes deberíamos pedir. Primero, un VIH con una serología, digamos, eso viene de entrada en cuanto a la pesquisa que se le va a hacer a ese paciente con ACV, a ese paciente joven. Siempre hacer una resonancia contrastada en estos pacientes. Este paciente desafortunadamente no, esperamos a que se la haga ambulatoriamente porque en el momento en que llegó el resonador no estaba funcionando, pero si el paciente está inmunosuprimido, ¿sí? Tenemos que evaluar que de pronto el déficit focal no sea por otras enfermedades que se comportarían como ACV. De esos pacientes con VIH, ¿qué recuerdan ustedes en el servicio que se podría llegar a comportar como ACV, chicos? Que nos llegaba con déficit focal agudo y que no era ACV. Una crisis epiléptica. No, en contexto de VIH. Toxoplasmosis. Toxo, muy bien. Entonces, digamos, la TAC de pronto no vamos a poder ver muchas cosas, pero Juanjo, no sé si te acuerdas de uno de tus pacientes que llegó y estaba, bueno, llegó en estatus y después también tenía lesiones focales. La forma realmente de caracterizar eso es con la resonancia, ¿sí? Porque muchas veces si no tenemos a la mano la resonancia, no vamos a poder realmente evaluar de forma adecuada cuál es la característica de esas lesiones ocupantes de espacio, que en el contexto de un VIH avanzado, o sea, con menos de 200 CD4, pues va a ser la presencia de tuberculosis, de toxoplasmosis.
que es la infección oportunista más frecuente del sistema nervioso central. Deberíamos entonces también pedir un ecocardiograma transesofágico para evaluar que no hayan vegetaciones en esas válvulas, ¿sí? Debemos siempre hemocultivar al paciente, sobre todo si está haciendo fiebre. Siempre lo vamos a puncionar, hacerle radiografía de tórax, ¿sí? Para evaluar que no esté cursando con neumonía, por lo menos en el caso cuando llega la meningitis por estreptococo neumonía, pero que ustedes tampoco vean hallazgos que los hagan pensar en tuberculosis. Hepatitis C, por lo que les mencioné, secundario a la crioglobulinuria que hacen, también puede generar un estado de hipercoagulabilidad. Y siempre en esos pacientes vamos a pedir un toxoplasma, un IgG de toxoplasma. Cuando hacemos esa punción lumbar, hacemos un citoquímico normal. A ese citoquímico también le pedimos cinta china, antígeno de criptococo, cultivos para tuberculosis, PCR por tuberculosis. Ahí me hace falta pedir la adenosín de aminasa, que es otra de las pruebas que hacemos. No es específica para TB, pero digamos es lo que la literatura también nos habla, que pedimos para estar evaluando si esto puede ser por tuberculosis o no. Uno de los mensajes importantes es que uno creería que cuando uno hace el multiplex, uno ya tiene la meca del diagnóstico de todos los microorganismos que puede tener en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ustedes recuerdan qué es ese multiplex, chicos? ¿O ese BioFire o el FIL? Juanjo, ¿lo recuerdas? Lo discutimos en revista. No, no lo recuerdo, profe. ¿Recuerda alguien qué es ese multiplex? El panel infeccioso. Es el panel. El panel, recuerden cuando ustedes están rotando en pediatría, les hacen paneles, sí, respiratorios, uno puede hacer paneles de diarrea. Este es el panel meningio que hacemos. Es un panel de encefalitis y de meningitis que incluye 16 patógenos. Hagan de cuenta, es una PCR, pero son muchas PCRs en una sola prueba. Entonces no es, o sea, la tecnología, la plataforma o sea, es PCR, solamente que ustedes tienen muchas 16 PCR montadas en el mismo examen. Entonces, ese multiplex nos va a estar buscando material genético de las bacterias adquiridas en comunidad, de todos los herpes virus, del criptococo, del fúngico, el cripto es el único, de los enterovirus también, eh, pero me deja por fuera, digamos, algunas bacterias que son atípicas de neuroinfección. Uno pensaría que, pues, si uno hace una PCR, pues eso es lo más sensible, pero aquí el mensaje que les quería dejar es que en el caso, hay algunos microorganismos que la infección del cerebro se da es por reactivación, como es el caso de la varicela zoster. Entonces, en esos casos no necesariamente ustedes van a encontrar ADN abundante en líquido cefalorraquídeo. Y son los casos específicos en los cuales, en vez de estar buscando prueba molecular, el gol estándar sigue siendo la prueba serológica. El caso clínico que les mostré es un ejemplo perfecto de eso. Nosotros estamos haciendo diagnóstico de neurosífilis no porque estemos buscando la PCR neurosífilis del treponema pallium en líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad es muy baja, sino porque estamos nosotros midiendo qué anticuerpos o respuesta inmunológica contra ese treponema en líquido cefalorraquídeo. Se pueden las dos, sí, uno puede hacer prueba treponémica o prueba no treponémica líquido. Ocurre lo mismo con varicela zoster, sobre todo por lo que les estoy mencionando. Son infecciones que se dan es por reactivación del virus, no por primoinfección. Entonces la PCR puede no ser tan sensible como sí lo son las inmunoglobulinas, o sea, en este caso las IgG que se producen. Ustedes podrían pensar, pero pues todos nosotros hemos estado expuestos a varicela o la mayoría y los que no estamos inmunizados. Entonces, ¿cómo hago yo para interpretar una IgG? Recuerden que esta IgG de varicela zoster es en el líquido cefalorraquídeo. A pesar de que este es un estudio muy pequeño el que les estoy mostrando aquí en la pantalla, es un estudio publicado en Neurology, donde son 16 casos de vasculopatía o de vasculitis infecciosa por zoster, pero de esos 16 casos compararon con 1.600 controles de otras causas, ¿sí? De pacientes que tenían ACVs, migrañas, neuroinfecciones por otros patógenos, y les corrieron esa IgG de varicela zoster en líquido cefalorraquídeo.
Ninguno de esos fue positivo, solamente los pacientes con vasculopatía por zóster. Y ustedes lo ven acá, miren, todas las crucecitas son positivas. Miren el rendimiento de la PCR, 28%. Miren el rendimiento de la inmunoglobulina. Ustedes lo que me pueden decir es, bueno, ¿y qué tal que yo hago la punción? Es una punción que fue traumática, ahora tengo una cantidad de eritrocitos en el líquido. ¿Yo cómo sé si esos IgG de varicela no son del suero del paciente y no necesariamente son del líquido cefalorraquídeo? Y por eso es que algunos autores recomiendan es hacer índices. Recuerden que uno hace índices para hacer corrección o normalización de muchas pruebas que hace a nivel del cuerpo. De estas, cuando ustedes están tratando de neurologías, a veces van a escuchar que se habla de un índice de IgG, un índice de inmunoglobulinas. Uno usualmente normaliza contra la albúmina, con proteínas del suero y proteínas del líquido cefalorraquídeo. Lo que los autores nos sugieren es que si la punción lumbar fue traumática o que tienen ustedes muchos eritrocitos, uno debería hacer un índice entre el suero y el líquido para el zóster y un índice entre el suero y el líquido de la albúmina. Si el del zóster está más bajito, ¿sí? O sea, quiere decir que los anticuerpos del líquido están muy altos y por eso el valor neto me va a dar más bajito. Ellos considerarían que eso sería una prueba diagnóstica positiva y es lo que ustedes ven en esta tercera columna cuando ellos hablan de esa razón o ese radio entre la albúmina perdón, entre la normalización que se le hizo a esos anticuerpos de varicela zoster. Otras dos enfermedades en las cuales medir anticuerpos en líquido es importantísimo para el diagnóstico que probablemente no vemos tanto en nuestro medio son la enfermedad de Lyme y también la infección por el West Nile, por lo mismo, porque la replicación incluso para el West Nile ocurre muy tempranamente, a veces en la fase asintomática, de tal forma que cuando el paciente está asintomático neurológico se hace la punción lumbar y ya es muy difícil recolectar esa PCR, o sea, esa PCR ya va a estar negativa, mientras que ustedes van a ver un ascenso en esos anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Con eso recordar que como estamos hablando de que se hace un multiplex, o sea, muchas PCRs en una sola plataforma, eso disminuye la sensibilidad de esas PCRs. Entonces, si ustedes todavía están sospechando, sobre todo en los casos de infecciones por herpes virus 1 y 2, la literatura sí les recomienda que ante una sospecha alta de infección por herpes, si el film inicial fue negativo, ustedes podrían en los siguientes días repetir el examen con PCR única, o sea, ya no es múltiplex, sino PCR única para estos dos virus, para dos herpes 1 y 2. Ya para ir porque ya hemos hablado bastante, chicos, aquí les traigo entonces de las guías de ACV, de la lista de contraindicaciones. Si hay sospecha de endocarditis infecciosa, se contraindica la trombolisis endovenosa, pero no el manejo del ACV en cuanto a de pronto tecnologías de tipo endovascular. Entonces, trombectomía, solamente reporte de casos, pero podría ser una de las cosas que podríamos ofrecerle a esos pacientes. La otra pregunta es, si ustedes les llega a este paciente, si en este paciente de entrada supiéramos que es seropositivo para VIH y llega con una CB, es pensar que él no lo voy a trombolizar solamente por su diagnóstico de VIH y la respuesta es no. El VIH no se considera una contraindicación para trombolisis endovenosa. Incluso, o sea, en este artículo que les estoy mostrando acá, la razón de este artículo era más, inicialmente era hacer un ensayo clínico para evaluar la seguridad de los trombolíticos en población VIH. Finalmente se terminó haciendo un multicéntrico retrospectivo. Lo que ellos se dieron cuenta es que la mayoría de pacientes no tuvieron ninguna complicación y no hubo casos de mortalidad asociados al uso del trombolítico. Y esto incluso con pacientes con CD4 por debajo de 200, donde de pronto uno esté sospechando que el ACV puede ser por un germen oportunista. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si el paciente llega febril, ¿sí? Y está con el déficit neurológico agudo, la sospecha ahí es endocarditis, que no hayan émbolos sépticos, ahí hacer una pausa antes de decir voy a trombolizarlo. Pero si el paciente no viene febril, así tenga ya el diagnóstico de VIH como ocurrió con nuestro caso, ustedes de una vez van a trombolizar, no van a perder tiempo pidiendo más exámenes porque ahí prima la decisión clínica de no hay ningún tipo de contraindicación en estos pacientes. Y ya esto sí simplemente, no, que era más como para cerrar el caso a largo plazo, las guías
eh, del Reino Unido para el manejo de neurosífilis sí incluyen el uso de prednisona ya para el manejo posterior. O sea, ustedes arrancan antibiótico, en este caso iniciamos penicilina cristalina. En algunos protocolos también se puede utilizar ceftriaxona. Y a las 24 horas de iniciar el antibiótico, ustedes podrían empezar solo por 3 días una dosis entre 40 y 60 miligramos de prednisona para ayudar a hacer desinflamar ese vaso que ustedes están viendo que está inflamado en el angiotac. Con respecto a la tuberculosis, cuando tengan la oportunidad de venir a su rotación aquí en el Simón, van a ver casos de tuberculosis del sistema nervioso central. Parte del manejo de la tuberculosis del sistema nervioso central es el uso de esteroides y lo hacemos de la misma forma cuando sospechamos que hay vasculitis infecciosa por TB. Lo que sí hay estudios es que cuando ustedes utilizan los esteroides, a pesar de que son extrapolados de los estudios de meningitis tuberculosa, no de vasculitis precisamente, sí hay disminución de hasta 3 veces de la probabilidad de que haga un infarto por tuberculosis, o sea, sí impacta en el riesgo que hay de esa vasculitis infecciosa por la micobacteria. Indistintamente, estos pacientes con ACV de causa infecciosa se benefician, además de prevención secundaria con aspirina. Sobre todo en estos casos de tuberculosis, los estudios por lo menos mostraban que aquellos pacientes que se les daba ASA posterior al ACV, así fuera infeccioso, había una disminución neta casi el 19% de su mortalidad. ¿Sí? A los que le pusieron, la mortalidad fue el 22%, a los que no le pusieron ASA, la mortalidad llegó hasta ser del 43%. Si uno, hay algunas veces que uno no sabe si hay que poner o no el esteroide. El mensaje aquí no es que tengamos que poner esteroides para manejar ACV. Obviamente les estaba mostrando nuevamente un caso muy único de un paciente que llegó con una neurosífilis como causa de su ACV porque tenía una neurosífilis meningovascular en el cual sí dimos esteroides después de ese manejo agudo. Pero hay que saber es a quiénes no ponerles esteroides. Ustedes saben que la mayoría de infecciones virales, cuando ustedes usan el esteroide, pueden empeorar la infección. Esto simplemente les traigo aquí una cuña la semana pasada en el Congreso de la Academia Americana de Neurología, donde en los pacientes con meningitis y encefalitis por herpes virus ponían dexametasona para ver si mejoraban los desenlaces y pues el ensayo clínico fue negativo, realmente no hay ningún beneficio de uso de esteroides en meningoencefalitis virales por herpes. Entonces, mensajes para la casa, chicos, ya para terminar. Desconocemos la prevalencia de la ACV de causa infecciosa en nuestro medio, ¿sí? Cuando revisábamos el caso de sífilis meningovascular, si acaso en países de alta prevalencia, por lo menos como en Brasil, hablan que hasta un 4.5% de los ACVs pueden ser secundarios a neurosífilis. Cuando debemos sospechar una ACV de causa infecciosa, un paciente febril, probablemente es el escenario más sencillo, pacientes que estén inmunosuprimidos, ACVs que sean de multiterritorio y en esa clínica que yo les hablaba que no era tan hiperaguda como preguntaba Giancarlo, sino que sea como más aguda, subaguda y que ustedes estén viendo muchos infartos, por lo menos eso es lo que ocurre con tuberculosis, vasculitis por tuberculosis. ¿Está contraindicada la trombolisis? No necesariamente, ¿sí? A excepción de cuando sospechemos endocarditis infecciosa. Además del manejo antibiótico específico, los esteroides pueden tener un papel en algunas etiologías como la sífilis meningovascular y la tuberculosis. Y recordar que estos pacientes también se benefician, como los otros ACVs, de prevención secundaria con aspirina. Y esto era todo lo que tenía para compartir con ustedes, chicos. Gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional o algún otro comentario. Gracias, doctora. Ok, Angie, con mucho gusto. Gracias, María. Ay, estás ahí. Hola, Hola, ¿cómo doctor estás? José Alejandro. Bien, ¿Cómo bien, te va? bien, bien. Muy bien. Como Bueno, siempre, genial tu a charla. dormir entonces. Gracias, oye, muchas gracias por acompañarnos. Ahora, muchas gracias Y por la ahora sí me presentación. aparece el chat. Muchas gracias a todos, chicos, por conectarse. Gracias, Profe, doctora. muchas gracias. Chao. Chao. Nos vemos.